Tengo un hermano que tiene 4 años menor que yo, tiene ahora mismito 46 años, y justo antes de que ocurriera esto de la pandemia, pues fue al médico para algo rutinario. Él tiene ahora 46 años, creo que os lo he dicho, ¿no? Y en esa visita al médico rutinaria, el médico le dijo: usted está muy mal del corazón, está con una angina de pecho y tiene que irse urgentemente al hospital porque está a punto de que le dé un infarto. Él se quedó pasmado porque no se esperaba, él ni sabía que estaba enfermo del corazón. Así que me llamó, fuimos al hospital y urgentemente le tuvieron que hacer un cateterismo. En el cateterismo le descubrieron que su corazón le faltaba el riego sanguíneo y que apenas latía porque las venas que producían el riego sanguíneo en el corazón estaban obstruidas. Apenas tenía riego sanguíneo y por lo tanto el corazón no tenía fuerza, estaba a punto de infartar. Así que tuvieron que hacerle una operación urgente y una operación bastante difícil. Tenía tres venas obstruidas, entonces tuvieron que quitarle unas venas de la pierna para sustituirlas por las venas que tenía mal del corazón, porque las venas que tenía del corazón ya no servían. Así que tuvieron que cambiarle venas de la pierna por venas del corazón. Cuando terminó la operación, el médico nos dijo que de las 3 venas que tenía mal, habían podido sustituir 2, pero que una no la habían podido sustituir. Así que de las 3 le quedaban 2. Pero le dijeron que no tuviera problemas, que con esas 2 venas él iba a poder llevar una vida prácticamente normal como cualquier persona. Justo después de salir del hospital, yo me lo traje a casa para estar cuidando de él mientras se recuperaba de la operación, y fue cuando saltó el tema este de la pandemia y cuando apareció lo del estado de alarma, que no podíamos salir de casa. Así que en los primeros 2 meses no pudo ir a ninguna revisión ni a que le mirase ningún médico, a pesar de que había tenido una operación bastante difícil. Y eso nos preocupaba. Claro, no podía ir porque los hospitales estaban llenos de enfermos de esta pandemia, de este virus, y él, por la operación que tenía, era una persona de alto riesgo si cogía el virus. Así que los médicos le decían que era mejor que no se hiciera ninguna revisión, que esperara que pasara todo esto. Lleguemos casi a los 3 meses y hace 2 o 3 semanas yo ya estaba un poco preocupado y le dije: David, me preocupa que desde que te han operado no te hayan hecho ninguna revisión ni te hayan hecho nada, y creo que deberíamos de arriesgarnos, intentar ir a una revisión y que te vieran a ver cómo va todo. Así que nos acerquemos a un médico, y una doctora, una cardióloga, le hizo una revisión y desgraciadamente la cardióloga le dijo: esto no va bien, el corazón vuelve a estar bastante mal. Tienes que irte rápidamente al hospital de nuevo, que te hagan un cateterismo a ver qué es lo que pasa y qué es lo que tienes. Bueno, pues rápidamente nos fuimos al hospital, le ingresaron para hacerle el cateterismo y al otro día pues le metieron en quirófano para hacerle el cateterismo. Cuando llevaba un rato me llamaron que el cirujano es un catedrático, es un cirujano muy experto y muy reconocido a nivel internacional, un buen cirujano, es el doctor Moreno, y me dijo que tenía que hablar conmigo. Entonces, en medio de la operación, salió para hablar conmigo, y yo, cuando me llamó, simplemente de verle la cara al cirujano, sabía que las cosas no iban muy bien. Le vi una cara de preocupado y de malestar, y él lo que me dijo fue lo siguiente, estas fueron sus palabras: la cosa no está bien. Las 2 venas que le quedaban se han calcificado, están prácticamente obstruidas por unas piedras de calcio, y yo quería haberle puesto unos stents, que son como unos muelles para abrir las venas, pero de las maneras que están es prácticamente imposible. No creo que podamos lograr abrir esas venas. Yo me quedé sinceramente pues un poquito así, con helado, ¿no? Y le pregunté: entonces, doctor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Van a tener que volver a operarle? Y el doctor me dijo: no, ya no es factible volver a hacer una operación, no se va a poder hacer nada por él. Prácticamente
el doctor me dijo que mi hermano no tenía ninguna posibilidad, que lo más seguro es que muriese. Así de claro y así de duro fueron las palabras de este doctor. El doctor se metió de nuevo para adentro y yo me quedé angustiado. Estaba yo solo porque con el tema de la pandemia pues no dejaban más familiares en el hospital más que uno, y estaba yo solo y empecé allí a clamar a Dios, pero lo hice de una forma diferente que yo nunca lo había hecho. Y lo que empecé a hacer fue empezar a declarar. Empecé a declarar que esas venas que estaban obstruidas desaparecían, esas piedras, esos calcios, que el flujo de sangre empezaba a fluir de nuevo, que el corazón recuperaba la vitalidad, y empecé a hacer declaraciones de este tipo durante un buen rato. Y después de unos minutos, no sé cuánto fue, la verdad, si fueron 15 o 20 minutos, salió de nuevo el cirujano y ya la cara, por la cara que puso, yo ya sabía que había cambiado todo. Y efectivamente, el cirujano salió y me dijo: mira, no sabemos cómo, pero finalmente le hemos podido poner los muelles y el calcio ha salido fuera y tu hermano vuelve a tener riego sanguíneo en el corazón. Él salió bien de la operación, al otro día le dieron el alta, a día de hoy está en casa, y doy gloria a Dios y gracias a Dios porque la gloria del Señor lo visitó y lo sanó. Pero esto a mí me hizo pensar y me hizo reflexionar sobre lo que ocurrió allí. Yo estaba declarando algo que nunca había hecho, o sea, no estaba pidiendo a Dios: Señor, sánale, o Señor, haz esto. Yo empecé a declarar, y empecé a declarar que la sangre fluía, y empecé a declarar que esas piedras de calcio desaparecían, y empecé a declarar que los instrumentos del cirujano podían poner esos muelles que parecía que no se podían poner, pero que se iban a poder poner. Y esto me hizo pensar: ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo ha cambiado tanto la situación de un momento a otro? En un momento todo era imposible. Yo he hecho una oración, he hecho una declaración y todo se ha dado la vuelta a la tortilla, y eso me hizo recapacitar y pensar. Y empecé a pensar en ciertos pasajes bíblicos que quiero pensar con todos vosotros, que quiero que tomemos en cuenta y que reflexionemos en esta tarde sobre estos pasajes bíblicos. Miren, hay algo que creo que ha ocurrido y que nosotros no nos hemos dado cuenta, y es que Dios nos ha dado el poder de bendecir, el poder de declarar en el nombre de Jesús, el poder de confesar cosas. No solamente de pedir que Dios haga cosas, sino que por medio de nuestra palabra podemos bendecir, es el poder de bendecir. Y les vamos a dar algunos ejemplos bíblicos donde vamos a ver esta práctica que practicaron casi todos los personajes de la Biblia, pero que nosotros, no sé, parece que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Uno de los primeros casos lo tenemos con Moisés. Resulta que Moisés se encuentra en una situación difícil. Se encuentra en que está el pueblo frente a orillas del Mar Rojo, y por el otro lado viene todo el ejército egipcio que viene a por ellos, a apresarles, a matarles. Y entonces parece ser que Moisés se angustia y clama a Dios. Y escuchen, esto es increíble, porque dice que Dios se molestó con Moisés por clamar a él. Se molestó con él y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile tú al pueblo que marche, y yo te he dado a ti una vara, extiende tu vara y haz que ocurran las cosas. Entonces Moisés lo que hace es extender su vara y el Mar Rojo se abre. Y el pueblo pasa en seco porque Moisés tomó el recurso que Dios le había dado. En otra ocasión también, el pueblo se encontraba en una situación difícil porque, como todos sabéis, estaban en un desierto y no tenían agua. Entonces, Moisés vuelve a clamar a Dios, pero Dios le vuelve a decir: no me clames a mí. Háblale a la roca, y la roca te dará agua. Y entonces Moisés le habla a la roca, y la roca empieza a dar agua. Increíblemente también tenemos otro caso, que es el caso de Josué. Josué está en la conquista de las naciones de Canaán. Y en una de las batallas contra los cananeos, resulta que caía la noche, y esto era malo para ellos porque no podían perseguir al enemigo, y si el enemigo
conseguía huir, al otro día se podían reagrupar y podían volver a enfrentarles batalla. Y Josué quería que la batalla terminara ese día. Así que Josué, increíblemente, levanta su voz, pero no le ora a Dios. Escuchen, no le ora a Dios. Esto es interesante, no le ora a Dios. No le dice, Señor, alarga el día, o Señor, mira a ver. No. Él dice, le habla al sol y a la luna. Le dice, sol, detente, y luna, párate en Gabaón. Y dice que el sol y la luna le hicieron caso. Y dice que el día duró más de 24 horas, que el día se alargó. Y que los enemigos decían, hasta el sol y la luna pelean contra nosotros. Entonces eso fue increíble, porque no fue una oración hecha a Dios, sino una declaración hecha por un siervo de Dios. Después tenemos también al profeta Elías. Elías, en un momento en que se está enfrentando a una reina malvada, hay un momento en que él levanta su cabeza hacia el cielo y de nuevo no clama a Dios. Él dice así con estas palabras: vive Jehová, que por mi palabra no llueve en 3 años y 6 meses. Y así como dijo Elías que iba a ocurrir, así ocurrió. 3 años y 6 meses el cielo se cerró. Y no fue porque oró al Señor, sino fue porque Él dio la palabra, Él declaró sobre el cielo. Tenemos también a los salmistas. Los salmistas practicaban la declaración, la bendición. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El Salmo 23, que es el salmo más conocido posiblemente de toda la Biblia, David no está haciendo una oración al Señor. No está diciendo, Jehová, sé tú mi pastor. Jehová, guárdame, o Jehová, llévame a lugares de delicados pastos. No, él está declarando. Él está diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Me guiará junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Es una declaración. En otra ocasión, otro salmista, por ejemplo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él no está diciendo a Dios, Señor, sé tú mi luz y mi salvación. No, Él lo está declarando. Él está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, los salmistas, cuando leemos los salmos, también practicaban el bendecir, el declarar y el confesar. Tenemos a Jesús, el mismísimo Mesías. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez Jesús, para hacer una sanidad, orase a Dios? Nunca lo hizo. Él, cuando venían los enfermos, Él los declaraba sanos. Le decía, recibe la vista, toma tu lecho y anda. Al leproso le decía, sé limpio. Y así constantemente, porque sabía que Él tenía el poder de bendecir. Sabía que le había sido dado el poder para declarar sanidad y para declarar bendición. Y Jesús nunca hacía una oración. Solamente lo hace una vez. Y miren por qué. Es en el caso de Lázaro. Resulta que a Jesús, cuando hacía sus milagros y sus sanidades, le reprochaban que todo esto lo hacía por el poder de Belcebú, por el poder del demonio. Y en esa ocasión Jesús hace algo muy inteligente. Él dice, antes de llamar a Lázaro, Señor, yo sabía que tú siempre me oías, pero esta oración la hago a causa de la multitud. O sea, no porque yo crea que no me vas a oír, que si yo digo la palabra no va a ocurrir, sino por causa de la multitud, dice, para que crean que tú me has enviado. Y automáticamente después le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro fue regresado de la muerte. Jesús siempre hacía las cosas así. Pero no solamente Jesús, es que los apóstoles también lo hacían de esa manera. Jesús lo hacían como el maestro les había enseñado. Y para un ejemplo os pongo el siguiente. Se acercan Pedro y Juan al templo y allí ven a la persona que estaba cojo, que no podía andar, al inválido, al paralítico, y les pide dinero, y ellos, escuchen, atiendan bien a la palabra que les dice. Le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, escuchen, lo que tenemos, no están haciendo una oración a Dios, Señor, sánale, Señor, devuélvele su movilidad. Están diciendo, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
Y entonces dice que aquel paralítico salió andando. Entonces, queridos hermanos, hay un poder que nos ha sido conferido, es el poder de declarar sanidad, de declarar solución de problemas, de declarar milagros. Es el poder de bendecir a otros. Jesús dijo: os doy poder para pisar serpientes y escorpiones. Os doy poder para que pongáis vuestras manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Pedro, dice la Biblia, que pasaba y con la simple sombra sanaba a los enfermos. Entonces, hay un poder de parte de Dios que nos ha sido dado y que posiblemente nosotros por ignorancia no estamos haciendo uso de él. Es un recurso maravilloso que es el recurso de poder declarar bendiciones y sanidades y milagros, y posiblemente por ignorancia, vuelvo a repetir, no estamos haciendo uso de él. Yo en un tiempo me pregunté también, bueno, esto es verdad que a muchos personajes de la Biblia tenían este poder, pero ¿será que solamente era para unos pocos, para estos grandes hombres de Dios que vivían tan cerca de Dios, ¿no? Pero me di cuenta en estos días mirando la Biblia que no es así. En una ocasión, los apóstoles vienen donde Jesús y le dicen: Señor, mira, hemos estado haciendo sanidades y hemos estado echando a demonios y demás, pero hay aquí un endemoniado que se nos resiste. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. Le dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y se plantaría en el mar. Así que Jesús dejó claro que el asunto no es para unos pocos, es para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen. Creo, hermanos, que a veces, cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos una intervención divina, empezamos a orar tratando de convencer a Dios para que haga este milagro, y nuestras oraciones: Señor, por favor, mira, que es así, que es asao, que te necesitamos, que esto es muy importante, como tratando de convencer a Dios. Pero creo, hermanos, que no se trata de convencer a Dios, porque Dios no necesita fe, se trata de convencernos a nosotros mismos. Jesús dijo: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Fe de qué, hermanos? ¿Fe de que Dios puede hacerlo? No, porque ya sabemos que Dios puede hacerlo. ¿Quién no sabe que Dios puede hacer milagros? No necesitamos fe para saber que Dios hace milagros, eso ya lo sabemos y lo creemos. Necesitamos fe para creer que Dios nos ha dado ese poder, como se lo dio a los apóstoles y como se lo dio a tantos hombres de Dios. Necesitamos la fe de bendecir con convicción, como bendecían todos estos hombres, como declaraban todos estos hombres. Yo creo que esa es la fe que necesitamos, de empezar a orar por los enfermos con convicción de que Dios nos ha dado este poder. Jesús dijo: mayores cosas que yo haréis en mi nombre. Entonces necesitamos creernos que Dios también ha depositado este poder en nosotros, y bendecir, y declarar sanidad, y declarar prosperidad, y declarar todas las cosas que sean necesarias. Miren, yo no te pido que esto lo aceptes así o que lo rechaces así de golpe. Te pido, hermano, que te lo lleves a casa. Si no estás muy convencido, que vayas a tu casa y que lo medites con la palabra de Dios, que pienses en todos estos pasajes bíblicos que yo te he comentado, y que lo mires, y que si realmente el Espíritu Santo te convence de que tenemos el poder de bendecir y de declarar, que Dios nos ha dado ese poder, yo te invito a que empecemos, yo lo estoy haciendo, hermanos, a que todos los días, independientemente, hermanos, esto no va a sustituir nuestra oración con Dios. Yo le pido a Dios cosas todos los días, eso es independiente. Yo le pido a Dios que bendiga mi casa, que bendiga mi vida, que me ayude, en fin, le pido de todo como lo hacemos siempre. Pero ahora tengo un tiempo donde yo declaro bendición, porque yo soy de bendición. Yo he sido llamado a ser bendito para bendecir a otros. Yo soy, como dice la Biblia, un hijo de Abraham, bendecidos para bendecir. Y creo que el poder de Dios está también en nosotros, y la unción del Espíritu Santo también está en nosotros, pero necesitamos el valor, la fe, la confianza para creer que nuestras palabras también tienen poder, porque están siendo respaldadas por el poder de Dios. La Biblia dice que el poder en la lengua y en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, yo te invito a que si
llegas a darte cuenta de esto, tengas un tiempo, yo tengo un tiempo todos los días, donde aparte de orarle a Dios, bendigo a mi casa, bendigo a mis hijos, declaro que mis deudas van a ser liberadas, declaro que lo que necesito va a ser traído, declaro prosperidad, declaro productividad, declaro que se abren los cielos, que la lluvia de Dios... No me importa, hermano, la situación en la que estamos, yo sé que nos dice todo lo contrario, pero el poder de Dios está por encima de todas las cosas. ¿Saben? Ver tanta televisión y ver tantas cosas no nos ayuda en nada. Nos pasa como a Pedro. Pedro estaba en la barca y le dijo, quiero andar sobre las aguas como tú, Jesús. Y Jesús le llamó y le dijo, ven y anda sobre las aguas. Y Jesús andó sobre las aguas. Y Pedro también andó sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando Pedro vio el fuerte viento, se turbó en la fe, porque es un problema de fe, hermanos, y empezó a hundirse. Saben, a veces la televisión y las malas noticias y todas estas cosas es esos vientos fuertes que nos turban en la fe y nos hacen perder la confianza. Pero necesitamos entender que el poder de Dios maneja todas las cosas y que nosotros estamos por encima de todas las cosas. Miren, yo como ustedes, como la mayoría de ustedes, no estamos pasando el mejor momento económico de nuestras vidas. Y humanamente el futuro que nos espera no es nada positivo. Pero eso es de acuerdo a la visión humana. De acuerdo a la visión espiritual, yo sé que la gloria de Dios se puede manifestar de una manera impresionante. Si empezamos a bendecir nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra productividad, si empezamos a declarar sanidad sobre nuestros enfermos, si empezamos a declarar soluciones, si empezamos a declarar que las rocas dan agua, si empezamos a declarar que las murallas de Jericó caen, si empezamos a decirle a las montañas que se vayan al mar, estoy seguro que van a empezar a ocurrir cosas. Aquello que nos hemos preguntado por tanto tiempo, ¿por qué no hay milagros apenas? Creo que ahora vamos a obtener la respuesta cuando empecemos a declarar como lo hacían los hombres de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hacían los salmistas, como lo hacía Jesús, como lo hacían los propios apóstoles. Empezar a declarar y a bendecir, porque somos hijos del Rey y Dios nos ha dado el poder para declarar y para bendecir. Entonces yo te invito a que dediques un tiempo en tu vida a hacer declaraciones. Al principio nos costará, tal vez porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco el Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a manifestar cómo hacerlo, de qué manera hacerla, y nos va a convencer, y esa fe va a crecer. En la medida que lo hagamos, la fe va a empezar a crecer en nosotros y lo vamos a ir haciendo cada vez con más convicción. Yo soy una persona, y voy a terminar ya, que llevo casi media hora y no me gusta nunca me gusta alargarme, pero voy a terminar. Enrique y Loli me conocen. Soy una persona que por causa de problemas que llevo teniendo durante muchos años, problemas personales alrededor de mi vida, pues estoy luchando con temores internos. Pero me he cansado de vivir con miedo. Me he cansado de vivir atemorizado. Y he empezado a declarar sobre los focos de miedo, sobre lo que amenaza mi vida, y he empezado a declarar que todo eso se va de mi vida, que todo miedo desaparece de mi vida, que en mí crece la esperanza, que en mí crece la fe, que me convierto en una persona nueva, lleno de energía y lleno de ilusión, y que mi vida va a empezar a cambiar. Y les digo una cosa, ya estoy notando que interiormente me estoy transformando. Necesitamos la transformación del Espíritu Santo, y esto no va a ocurrir si no se opera por medio de la fe. Tenemos que creer. No podemos bendecir a nadie, hermanos, si no creemos que tenemos el poder de bendecir. Y lo tenemos. Nos ha sido dado el poder de bendecir. Entonces yo te animo desde aquí a que reflexiones sobre todas estas cosas que te he dicho.